Hola a todos y a todas. Como todos los viernes, nos reunimos junto a ustedes y hoy especialmente en el foro Construyendo Poder Constituyente desde los Territorios, siendo transmitido por las plataformas de MOB Asamblea Constituyente, Capacitación Ciudadana, Asamblea Región del Maule y Fuerza de Bases y Cabildo Maule, donde se tocan diversas temáticas que están vinculadas directamente con una genuina Asamblea Constituyente. Hoy nos acompañan 3 expositores. El primero es César Paz Guerra, que nos visita desde la Cuarta Región, es socio de la Agrupación de Derechos Humanos de la Cuarta Región, integrante del MAC La Serena, y desde su inicio está en la coordinadora por la Asamblea Constituyente La Serena. Bienvenido, César. Muy bien, gracias. La segunda expositora es Valentina Galvez, de la región metropolitana, estudiante de antropología, integrante de la Asamblea Territorial Tierra Florida, participante de la coordinadora de asambleas de la Florida en articulación con el espacio Huelga por la Vida e Intercordones. Bienvenida, Valentina. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Y por último está Manuel Cofré Aguilera, de la región del Maule, trabajador de salud primaria municipal, integrante de coordinadora en defensa del Maule Sur, coordinadora No Más AFP de Linares y director nacional de Contrasam Apps y Alcaldía Territorial Linares. Bienvenido, Manuel. Tienes el micrófono apagado. Bueno, ahí. Hola, bienvenidos también ustedes a poder compartir con ustedes este lindo programa. Muchas gracias, Manuel. Gracias a ti por asistir. Los medios tradicionales de comunicación saturan sus parrillas con hechos policiales, faranduleros o con los dimes y diretes de las cúpulas partidistas, sin dar espacio a los actores sociales. Es por ello que hoy hemos formado este espacio donde podremos conocer la realidad de cada territorio y la forma en que se están organizando. Nos preguntamos entonces, ¿qué está pasando en la base social? En las poblaciones de Puente Alto, La Pintana, La Granja, Pedro Aguirre Cerda, o en Linares, Talca, Constitución, o Valle, Alto Hospicio. ¿Qué está pasando en las cárceles, en los cuarteles militares, en las fábricas y en las comunidades que viven de la pesca artesanal, en las escuelas y liceos y universidades de cada rincón de Chile? Para responder a estas preguntas, hoy tenemos presente a representantes de la región de Coquimbo, Metropolitana y región del Maule. Queremos que nos hablen del Chile profundo, organizado social y territorialmente. Que nos cuenten el por qué se organizaron, cómo lo hicieron, cómo afectó esta pandemia, ¿cierto?, en el movimiento social, y cómo ven este falso proceso constituyente, de que sabemos que es constitucional, hecho por las élites empresariales y parlamentarias para asegurar los intereses de los poderes fácticos transnacionales que dominan nuestro país. Entonces, para que nos hable de esto, dejamos primeramente a César. César, por favor, comienza. Muchas gracias, Isabel, y saludar y agradecer por la invitación, ¿ya? A este foro Poder Constituyente desde los territorios, por la plataforma MOB Asamblea Constituyente, ¿cierto? Por ustedes, Cabildo Maucho y Fuerza de Base, muchas gracias. Todas las balas que nos tiraron se van a volver. ¿Por qué? Porque hay una violencia estructural, y, ¿cierto? Hay una interacción entre unas personas que quieren hacernos daño, ¿cierto? Y ahí está la violencia, y nos imponen cosas. Por mencionar algunas solamente, la AFP, ahora nos dicen 10%, ¿cierto? Cuando nosotros siempre pedimos fin a ese sistema, a esas administradoras de fondos de pensiones. Aparecen los financiamientos ilegales, ¿cierto? A la parlamentaria, ya vemos nosotros la ley Longueira. Operan diferentes justicias. Estamos viendo los presos de la revuelta, cumpliendo condena. Imagínense, hay distintas justicias, y eso es lo malo. Cuando la justicia no llega, cuando la justicia tarda, ya es injusta. Vemos la explotación indiscriminada de estos recursos naturales, la minería,
cómo afecta a nosotros nuestros recursos. Y claro, y quién sufre más, y es entonces el sueldo mínimo, 320.500 pesos. Es increíble cómo la violencia se apodera de nosotros, en todas las ramas, en todos lados. Sin embargo, ¿qué está pasando en los colegios? Bueno, estamos en la pandemia, pero yo sé que hay una situación especial. ¿Qué ocurre en los sindicatos? ¿Qué ocurre? Hay un germen, de que queremos salir de este hoyo. Queremos salir de acá. Ciencia. Da pena pasar por la calle y ver a las personas tan maltratadas, a los extranjeros, los venezolanos. Entonces, bueno, eso por un lado. Pero les voy a contar cómo lo organizamos, ¿cierto? Aquí desde la cuarta región, ¿cierto? Como bien usted dijo, Isabel, pertenezco a la agrupación de derechos humanos, ¿cierto? Fue una agrupación que se inició en el año 2006, estuvimos del 2006, cumplimos 24, ¿sí? Añitos, 14 añitos. Entonces, fíjense que después se reactivó el 2015, partió el 2006 con la yo no la iniciaron otros estudiantes, ¿cierto? Y trabajadores precisamente para defendernos del aparato represor, ahí en Serena, aquí en Serena. Bien, el 2015 nosotros, ahí yo me inscribí, el 2015 me inscribí, ¿cierto? Y empezamos a realizar ciertos conversatorios de derechos humanos, ¿cierto? Y que tenían relación con el paso de la caravana de la muerte. Esa que fue liderada por el criminal Sergio Arellano Stark, ¿cierto? Esa comitiva, ¿cierto? Que asesinó a 15 personas aquí en La Serena, ¿ah? Sin juicio, sin abogado, ¿cierto? Y esta comitiva, llamada Caravana de la Muerte, porque se fue al sur, pasó aquí por el 16 de octubre, acá en Serena, y luego fue para el norte. Hicimos conversatorios, ¿cierto?, de derechos humanos. Luego llegó la revuelta en octubre, y qué bueno, qué bonito, ¿cierto? Ese estallido social donde nuestros ojos pudieron presenciar cómo la gente se movilizaba. ¿Cuándo nosotros íbamos a pensar que lo íbamos a ver, esa revolución tan bella, tan bonita? Sin embargo, la represión fue tremenda. Aquí en Chile, aquí en Serena, ¿cierto? Aquí en Serena, Romario Veloz Cortés, de nacionalidad ecuatoriana, ¿cierto? Y Kevin Gómez Morgado, con residencia en la ciudad de Coquimbo, asesinados por agentes del Estado. Existen querellas contra el Estado de Chile. El estallido social. Luego, en enero, tuve la suerte de participar, ¿cierto?, junto a 4 colegas de acá de La Serena, en un encuentro en Santiago, ¿cierto?, que se llamó Desde el Poder Constituyente Originario a la Asamblea Constituyente, ¿cierto? Se forja el MAC, el Movimiento Asamblea Constituyente, liderado por Gustavo Ruz, y de ahí esos 4 nos vinimos a La Serena. Y ahí empezamos a verlo hilo con la Asamblea Constituyente, a difundirla, ¿cierto?, a entregar a difundirla a través de las mentiras de la Ley 21.000. No dejando conquistar, poder hacer una canta que nosotros, como ciudadanos, ejerzamos la soberanía. Eso nos permite ahora esta actual convención constitucional que salió ahora que una vez, ¿cierto?, que gracias a estas marchas, a estas multitudinarias marchas donde todos gritaban a la Asamblea Constituyente, porque yo lo escuché con mi oído, ¿cierto? Y gracias se produce esta suerte de acuerdo de paz, en donde nos dicen, ya, le hicimos caso al pueblo según ellos, y nos invitan al tema del plebiscito, de entrada, por un lado el apruebo y por el otro lado, que usted quiere cambiar la Constitución, aprueba o rechaza, pero en la segunda, ahí está la mentira, convención constituyente, convención mixta. Claro, pues el pueblo ya, como se dio cuenta, fue arrasado. Sin embargo, ahí, esa gran mentira
de la Convención Constitucional, que como mecanismo nosotros, ¿cierto? Lo sabemos aquí en La Serena. Tuvimos la suerte, lo vinimos, les voy a seguir comentando, lo vinimos de la Serena, ¿cierto? Trabajamos, hicimos un grupo, ¿cierto? De MAC, de Movimiento Asamblea Constituyente, nos empezamos, llegamos acá y tuvimos la suerte de encontrarlo con un colectivo, el colectivo Asamblea Constituyente La Serena. Personas empoderadas en su rol organizador, comprometidas, ¿cierto? De luchadores sociales, ¿cierto? Y muy ligados a la cultura también ellos. Entregaban, ¿cierto? Apareció entonces luego la pandemia cuando llegamos acá, porque apareció el tema de la, ¿cierto? Del famoso COVID-19. Y el invierno a la vez. Entonces, claro, los vimos confinados. Estos señores de la alimentación, los unidos con el AC, me saco el sombrero por ellos, porque ellos siguieron trabajando, iban a los campamentos, entregaban agua, entregaban alimentación, etc. Nos unimos nosotros el MAC, junto con la Agrupación de Derechos Humanos, el colectivo de la Asamblea Constituyente, y empezamos, ¿cierto?, a trabajar con otros colectivos, con la familia Colibrí, la Asamblea Flor del Valle, ¿cierto?, con los expresos políticos del 16 de octubre, y entre ellos, ¿cierto?, y además la Asamblea del Milagro y otras asambleas más, ¿cierto?, logramos formar la coordinadora por la Asamblea Constituyente, coordinadora por la Asamblea Constituyente acá en La Serena. Y eso es muy grato, porque todos estos colectivos, estas agrupaciones, ¿cierto?, mucha fortaleza. ¿Por qué? Porque estamos trabajando, ¿cierto? Hicimos comisiones. Muchas veces, claro, es difícil trabajar en las comisiones. Fuerza que no une el ímpetu, ¿cierto?, de realizar las cosas, ahí estamos trabajando. Igual no va. ¿Por qué? Por una asamblea constituyente genuina, ¿cierto? Que sea soberana, popular y que exprese lo que nosotros queremos. Espero que más ratito, ¿cierto?, pueda yo leer un poquito porque logramos sacar una declaración de intenciones de esta coordinadora. Y está muy interesante porque ahí nosotros, voy a aprovechar porque me queda poquito tiempo, de leer una cosita chiquita de esta intención de declaraciones, donde nosotros reafirmamos nuestra convicción que el mecanismo convención constitucional no asegura la voluntad de cambiar esta constitución pinochetista, para nada. Y menos la construcción de una nueva Carta Magna, ¿cierto?, con la participación de todos y todas, ¿no?, en forma democrática y soberana. ¿Por qué? Porque están los amarres de la ley 21.200. Eso es parte de nuestra declaración, en un párrafo. Y me queda un poquito segundo. Incluso en esta declaración convocamos a los estudiantes, a los trabajadores, a los pobladores, a los servidores públicos, a los jubilados, a los movimientos sociales, a los pueblos originarios, a forjar creativas. Nosotros, la ciudadanía, trabajando cabildo, junta de vecinos, en los colegios, en la escuela, en las universidades, en los sindicatos, en los colegios profesionales y en toda organización que comparte el camino hacia la asamblea. Gracias. Eso Gracias, César. Por el momento. Muchas gracias, César. Sumamente importante tu mensaje, que tiene que ver también con este paso cierto de seguir movilizados, independientemente de lo que esté ocurriendo ahora. Y una cosa muy importante que lo que dijiste también fue la unión con otras organizaciones. Eso es fundamental en este momento y lo que hay que seguir trabajando también. Así que te damos muchas gracias también por lo que contaste de tu experiencia. Valentina, ahora nos toca conocer también tu experiencia, ¿cierto?, de cómo ustedes han ido organizando, de las acciones que han hecho y de lo que queda ahora a futuro, o en este presente, ¿cierto?, para impulsar, ojalá, idealmente, la Asamblea Constituyente. Adelante, Valentina. Gracias. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Un agrado estar acá con los compañeros.
Y bueno, yo participo puntualmente de la Asamblea Territorial Tierra Florida, la cual nace un 26 de octubre del 2019 en el Colegio Raimapu. Colegio Raimapu, Tierra Florida, ubicado en la Florida. Y ahí se genera un cabildo organizado por alumnos, profesores, ex apoderados, ex alumnos, y se empieza a hablar de todo esto que ha sido la revuelta popular. Se empiezan a compartir sueños, se empiezan a compartir demandas, se empiezan a compartir discursos de empoderamiento hacia el pueblo y empezamos a organizarnos, empezamos a ver que todo esto no fue algo puntual, sino que es algo que el pueblo ya exclamó y reclamó como suyo, que es la dignidad de su gente. En ese sentido, estamos muy conscientes de lo que ha significado este proceso, de todas las pérdidas que han habido entre compañeros, compañeras y compañeros, y por ende no queremos bajar los brazos y no queremos que por esta convención constitucional quedarnos callados y calladas y creer que todo está bien. Nosotras nos organizamos y vimos las necesidades que teníamos dentro del territorio, hicimos una introspección en torno a lo que se necesitaba en nuestra gente, en nuestra comunidad más cercana, y decidimos que no podíamos seguir esperando a que las élites políticas y los poderes hegemónicos ya presentes en este país se dieran por tratar de complacernos, porque eso no iba a ocurrir de ninguna forma. En ese sentido, nosotros sabemos lo que necesitamos, cuándo lo necesitamos y de qué forma. Así que empezamos a organizarnos, empezamos a compartir, a conocernos, que fue algo súper bonito e importante porque somos una comunidad muy variada y diversa, y empezar a conocer a tus vecinos, tus vecinas, gente del colegio con la que no te comunicabas, pero que veías todos los días, con profesores y profesoras, estudiantes que fueron quienes iniciaron esta revuelta, fue algo muy enriquecedor para nuestra organización. Tuvimos nuestro primer encuentro cultural con un llamado para la gente el 26 de octubre, y en diciembre, cerca del 27, fue cuando como asamblea ya nos abrimos al barrio. Tuvimos un número artístico, tuvimos espacio para las niñas, tuvimos feria libre, la gente se pudo acercar y conocer lo que era el proceso constituyente. Saber que todo eso que veían ahí no era simplemente una actividad que iba a ser algo efímero, que iba a desaparecer y no se iba a volver a ver, sino que iba a ser un trabajo continuo, que todas las personas que se encontraban ahí estaban por un mismo fin. Y eso dejó un sentimiento muy grato y cálido en la gente que asistió. Nos animó a seguir participando, a seguir organizándonos. Como asamblea continuamos después nuestra organización vinculándonos a otros espacios, sabiendo que la fuerza la hace la unión, y por eso mismo nos unimos a la Coordinadora de Asambleas de la Florida, la CALF, que tuvo su primer encuentro el 11 de enero del presente año, y ahí conocimos lo que era la organización de otros espacios, lo que era otro tipo de visiones, tal vez con un fin distinto al de nuestra asamblea, pero sí siempre buscando la dignidad de las personas y exigiendo lo que como poder constituyente nos pertenece, que es nuestra soberanía, que son nuestros derechos.
En ese sentido, compartir en ese primer encuentro de la CALF como asambleas nos llevó a planearnos como algo mucho más grande, ya no solo asambleas individuales, sino que saber que juntos podíamos ayudar a espacios más grandes dentro del territorio. Nos vinculamos con tomas, con ollas comunes, con otras comunas dentro de la región metropolitana, con otro tipo de organizaciones, y eso ha ido enriqueciendo cada vez más el trabajo que se va haciendo y ha ido ampliando también nuestras demandas, sabiendo que tenemos más posibilidades en la medida en que somos más. Creemos que es importante por eso mismo trabajar en conjunto, saber que nuestras diferencias no nos hacen enemigos ni personas que están en contra unas de las otras, sino que justamente esas diferencias son las que uno encuentra en todo el territorio y enriquece el trabajo. Hemos trabajado con asambleas del Cordón Poniente, asambleas del Cordón Grecia, hemos trabajado con organizaciones como la Confederación Nacional de Trabajadores, la Coordinadora Feminista 8M, la ACES con sus estudiantes que fueron quienes iniciaron todo esto, el movimiento de Agua para Todos, el movimiento Salud en Resistencia. Entonces, hemos podido ver ampliamente todas las necesidades que existen, tanto en salud, en educación, en vivienda, en trabajo, en pensiones, y también sabiendo que somos quienes vivimos esas mismas injusticias, que podemos imaginar cómo sería el ideal de aquellas áreas, de aquellas materias en las que se debe cambiar definitivamente todo el proceso institucional y lo estructural que es este sistema. En ese sentido, como asamblea nos encontramos ahora trabajando por un proceso constituyente, nos encontramos en un proceso de autoformación, siempre abiertos y abiertas a la participación de todos, y creemos que es muy importante que lo que uno sabe y conoce sea valorado por todos y todas. Acá no hay personas que tengan un título de abogado, ni sociólogos, tal vez. Yo soy estudiante de antropología aún, y todos tenemos pequeños conocimientos en diferentes áreas. En nuestras asambleas tenemos gente que se dedica al bordado, que se dedica a la pintura, que lleva mucho tiempo trabajando por una asamblea constituyente, gente que también fue prisioneros políticos durante la dictadura. Entonces tenemos un espectro muy amplio de participación en ese sentido, y creemos que es muy importante que se vea reflejado en nuestro trabajo. Y por eso mismo, la mejor forma de que se vea reflejado es por medio de una asamblea constituyente, por medio de una discusión amplia y abierta entre las personas que tienen ese conocimiento, que pueden ser dueños y dueñas de casa, estudiantes, trabajadores, sindicalizados, pueden ser niñes. Acá el conocimiento no es propiedad de nadie ni es exclusivo de algunos. Entonces es muy valorable lo que se puede sacar de una asamblea territorial, y es muy rico y como impactante también. Uno llega a impresionarse muchas veces de lo que puede salir de los territorios, que tienen un gran poder de organización y que tienen un gran poder de articulación, que hoy en día es lo que se ha demostrado ampliamente. Ya viendo este foro, teniendo gente de la cuarta región, de la región del Maule, es que sabemos que estamos unidos y unidas y que podemos lograr más cosas de esa forma. Muchas gracias. Gracias, Valentina. Creo que, al igual que César, reflejaron también la importancia respecto de, uno, conocer su territorio, ¿cierto? Que eso es muy importante, el diagnóstico, o como tú lo dijiste, como la introspección. Lo otro también, el tema de
que todas las personas estamos en un proceso histórico y nuevo, y que por lo tanto es muy importante también conocer a otros en este proceso, y de cómo también es sumamente primordial empezar a sacar el tema de que solamente los profesionales son los que saben las materias. Aquí la gente, la dueña de casa, cualquier persona que tenga o que sepa de los temas de pensión, porque uno los vive, ¿cierto?, cotidianamente, tiene todo el derecho de opinar sobre esos temas y tiene todo el derecho de decir qué es lo que quiere realmente para él y para la gente a su alrededor o para su comuna. Entonces creo que es muy relevante que los territorios entiendan de que toda persona tiene su opinión y toda persona tiene el derecho de dar la opinión y de expresar sus necesidades. Y obviamente en forma colectiva se unen, ¿cierto?, para generar mayor fuerza y ojalá también poder hacer las demandas necesarias para que las cosas mejoren. Unidos se puede. El tema es que hay que vincularse con otro. Y eso es muy importante. Lo que estamos haciendo hoy día es eso. Antes de pasar a Manuel, quiero decir que va a haber una ronda de preguntas, por lo tanto van a tener que empezar, oye, si ya están empezando, a mandar sus saludos y preguntas a las páginas, ¿cierto?, que estamos transmitiendo, donde Jocelyn Carosi, que es la moderadora 2, va a responder digamos, le va a formular las preguntas a ustedes para que ustedes las respondan, ¿ya? Así que es muy importante que la gente que nos está viendo aprovechen de hacer todas las preguntas posibles, de mandar sus saludos, porque este programa lo que hace es que estamos uniendo diferentes regiones. Y eso creo yo que es muy importante, que se vea la diversidad también y cómo cada territorio hace su movilización, ¿cierto?, o su organización. Eso es muy importante. Manuel, ahora pasamos contigo para que también nos puedas decir respecto a tu proceso, ¿cierto?, con tus organizaciones y cómo ves en este momento la movilización, ¿cierto?, y las demandas ciudadanas en este proceso constitucional. Adelante, Manuel. Hola, buenas. Mira, saludar al panel, a César, a Valentina, a Jocelyn, a ti, Isabel, por este espacio que creo que es muy oportuno y es muy necesario. Y bueno, así como los chicos estaban exponiendo, creo que es la realidad que se vivió en todos los territorios del país a contar del octubre del 2019, pero que se venía germinando de hace mucho tiempo. O sea, hay muchos territorios que hace una cantidad larga de años venían en forma de trabajando, porque muchas veces el trabajo comunitario que se hace a través de estas organizaciones no es bien visto por la clase política, por la clase empresarial, por la clase dominante también y por los poderes comunales. Muchas veces las mismas municipalidades, alcaldías no les gusta que se organicen los vecinos fuera de ese clientelismo político que tienen ellos de tener a los vecinos como clientes del municipio, mantenerlos cautivos y que muchas veces también se utilizan solamente para las votaciones. Y mientras tanto son el producto necesario de poder llevar personajes al municipio, que es lo que ocurre siempre de los partidos políticos que se administran el poder municipal en los territorios, regional a través de esta nueva figura de los gobernadores, y también nacional a través de lo que son diputados, senadores, y para hay que contar con la presidencia. Entonces, cuando comienzan estos movimientos a trabajar en forma independiente, lo que era, por ejemplo, el tema, bien se mencionó por ahí el tema de las coordinadoras normas AFP, que empezó con una de las propuestas que salió muy fuerte en la revuelta, que fue uno de los detonantes de la revuelta. Se pidió primero asamblea constituyente, no más AFP. Entonces, con esos dos conceptos podemos decir que es una lucha que viene de mucho tiempo. El tema de la previsión es muy antiguo. El tema de la Constitución también se venía trabajando hace mucho tiempo con varios actores, entre ellos uno de los más destacados, Gustavo Ruz. Me tocó compartir con él en Coquimbo, en una cumbre de organizaciones sociales que se realizó allá, donde viajamos desde el Maule y de varias regiones a reunirnos con él porque creíamos que hay posibilidades. Desde ya se venía tocando eso. Ahí fuimos a inaugurar la plaza, me acuerdo yo, ahí en Coquimbo, en la Plaza Salvador Allende, y en las compañías, si es que no me equivoco. Y fue una actividad muy bonita la que hubo ahí, donde nos juntamos gente de Valparaíso, todas partes, de organizaciones tremendamente sociales, barriales, grupos de trabajadores, y también gente que quería exponer sus temas, y entre eso estaba Gustavo con la Asamblea Constituyente. Entonces es algo que se venía germinando hace mucho tiempo. Y en los territorios también ahí ha habido trabajo, acá en lo que es también en el Maule, a través de lo que son organizaciones de acá,
donde en organizaciones sindicales, a través de la salud, hoy día queremos saludar también a los trabajadores de la salud que están pasando un proceso durísimo, llevan 2 días de manifestaciones donde se enfrentan a otros trabajadores públicos de la salud, se enfrentan a otros trabajadores públicos que son carabineros. A carabineros ya le pagaron su bono, por lo tanto corren palos, tiran agua y nos gasean a destajo porque ellos ya están con lo que les dieron. Los funcionarios públicos están yendo a pedir lo que le pidieron, lo que le ofrecieron. Un ministro que le ofreció un bono y que no, ahora lo desconocen, han sacado a los trabajadores a la calle, pero bueno, creo que más allá de eso también esta pandemia ha venido a develar todas las inequidades que existen en este país, la indignidad con la que están viviendo muchos sectores y sobre todo los barrios más apartados, la periferia de las ciudades. Ese es el tema que nos interesa tratar, porque desde ahí, desde la periferia, nacen las asambleas constituyentes, desde ahí empiezan a hacer el volver a retomar un poder popular que sea capaz de vincularte con el poder originario, y también llevarlo a los centros de poder que se han repartido los grupos políticos, en que nos han dividido en 2 polos, entre centro-derecha, en derecha e izquierda, y el resto no, y eso hoy día es un solo movimiento político que domina a toda una población y la somete junto con los grupos económicos en este momento y nos tienen estas condiciones. O sea, hoy día, si no es porque la gente se autoayuda a través de sus ahorros, con una caja de alimentos que te dura 15 días, hemos pasado montones de años, las cuarentenas que están hoy día a la luz del día. Eso devela que tenemos un país que vive de un modelo muy, muy depredador, que es un modelo neoliberal extractivista en una fase de acumulación muy terrible y que ha permeado todos los territorios. Pues de hecho acá en el Maule tenemos varios casos de empresas que están denunciadas, el caso de Poesca, el caso de la instalación de los pollos en Cauquenes, la hidroeléctrica en el sector de Colbún, la intervención de los ríos en Linares, en Lachigüeno, el Putar. Creemos que una zona de la pequeña agricultura campesina donde la reforma agraria, de acá, en el sector de San Dionisio, en la comuna de Colbún, nació la reforma agraria. Ahí llegaron parceleros que se formaron de la nada. Ellos eran los andantes antiguos, que salían trabajadores agrícolas con su familia a cuestas y iban trabajando de faena en faena. Pasaban del trigo, pasaban a la siembra, a la remolacha y daban vuelta con su familia y no tenían un porvenir, y ahí llegaron y se instalaron y fueron parceleros. Ahí también hay un tema importante que se ha ido perdiendo porque la pequeña agricultura campesina hoy día no tiene espacio. Hoy día son los monopolios de empresas extranjeras que cultivan monocultivos de arándano, monocultivos del kiwi y tantas otras cosas, y otras que vienen, el avellano y otras más. Entonces van comprando los espacios de compraron estas pequeñas parcelas que tenían, y la gente se quedó a tal punto, han usurpado a la pequeña agricultura campesina, que le compraron sus parcelas y esa gente se fue a vivir a la ciudad, y de la ciudad van a trabajar al fondo, a la empresa que hoy día la componían sus parcelas de él y sus vecinos, y viven encerrados en 35 metros cuadrados cuando antes estaban acostumbrados a vivir a todo campo. Entonces nos ha ido cambiando la vida con este modelo económico y cuesta organizarse. Entonces después de la revuelta nacen muchas organizaciones, y en el Maule había una asamblea que desde el día 20 empezó a funcionar en Linares, con todos los días con marcha, todos los días con asamblea donde se discutían diferentes temas, donde llegaban abiertamente pobladores sin preguntarles quién eran, simplemente con el deseo de unirnos y de conversar y de compartir este saber popular que se iba formando y que se iba forjando en base a las propuestas que eran el tema de una asamblea constituyente, del terminar con un sistema de pensiones que no rentaba, y eso nosotros nos seguimos ahí manifestando muy fuertemente y que sigue en proceso. Después vino todo este tema del acuerdo por la paz, que hoy día es un acuerdo de violencia, que no tiene nada de paz, porque va a producir un estallido de violencia muy fuerte, porque ya sabemos, bien lo mencionaban tanto César como Valentina, que no da espacio a los movimientos sociales para instalarse en definir su propia forma de gobernarse. Entonces, a través de eso también nosotros nos damos cuenta que esta vinculación es importante, y todos los territorios, todas las asambleas deben estar unidas, todos los territorios deben estar dialogando para poder de una vez por todas tener la posibilidad de disputar el poder político a unos pequeños, que no son más el 3% de la población y que nos domina el resto, que tenemos que entregar nuestros recursos, en nuestras imposiciones, nuestros impuestos, para enriquecer a un poder centralizado, porque Vitacura, Las Condes y Huechuraba no pueden ser
solamente las únicas comunas que existen en detrimento de la misma, en la región metropolitana, La Pintana, Pedro Aguirre Cerda, o en La Serena, Coquimbo, acá en el Maule, con las comunas rurales que tenemos, Cauquenes. Entonces tenemos un Maule Sur que es muy, muy diferente. Y hemos ido vinculando a través de la Coordinadora en Defensa del Maule Sur, de las asambleas, de movimientos sociales. Hemos logrado vincular al Maule, y de ahí te conocimos a ti, Margarita, también a través de eso. Conocimos a Ricardo Palacio en Cauquenes, tremendas personas luchadoras, a los chicos de Butacán Libre, y tantos más en el norte. En el Maule Norte también hay otras fuerzas que están peleando contra la instalación de estas nuevas tendidos eléctricos que ya sabemos que van a arrasar con todo entre Teno y Cauquenes. También en Cauquenes está la pelea por la faja, por todas cosas, pero todo eso necesita de una vinculación. Necesita que los vecinos vuelvan a reunirse. Necesita que los vecinos dialoguen. Que ese modelo neoliberal que tenemos, que nos individualiza, que nos separa, que nos dice ráscate con tus propias uñas, usa solamente tu plata, nos tiene completamente trastornados, podríamos decir nosotros, en un individualismo en que no veíamos a nadie. Y hoy día nos hemos dado cuenta que existe un vecino, que existen adultos mayores, que existen niños que no van a, que existen mujeres que no pueden salir a trabajar, tienen a quien volver los ojos, como se dice acá en el campo, y ha sido muy, muy brutal. Por lo tanto, ahí nosotros nos vamos dando cuenta de cómo es tan necesaria esta unidad, pero por sobre todo la unidad de la asamblea, de los territorios, que dialoguen los territorios. Lo que le pasa a Arica no es lo mismo que le pasa a Punta Arenas, lo que le pasa a Coquimbo no es lo mismo que le pasa a Santiago de la Florida o al Maule. Y si no lo unimos nosotros como asamblea, donde escuchemos, como bien decían los chicos, escuchar a la persona común, volver al saber popular, el saber popular que se perdió tan fuertemente. Hoy día los oficios no están presentes casi. Solamente hablamos de profesionales y de profesiones universitarias, donde todo el mundo va a tener una carrera, pero que no la va a poder ejercer, porque hoy día están haciendo cocina, están haciendo el delivery, están alimentándose y vendiendo lo que puedan. Entonces, este modelo en que nosotros solamente no hay industrias, se están cerrando las industrias. Por eso es necesario que este tipo de programas como el que estamos hoy día, que nos permite llegar a tener esta nueva visión de sociedad. Es indispensable que nosotros como asamblea, como territorio, como vecino, disputemos el poder que tenemos, porque el vecino vota una vez, el diputado vota una vez, pero si son varios vecinos votan muchas veces más que el candidato. Entonces eso es lo que tenemos que empezar a entender y mirarnos francamente y decirnos las cosas como en la asamblea. Las asambleas fueron para eso, para volver a discutir, para tener debate, pero un debate de ideas que en este caso el Maule, nosotros estamos acá por el tema del buen vivir, recuperar el buen vivir, ese buen vivir que te permitía tener la riqueza suficiente para vivir, no acumular riqueza para ostentarla, porque hoy día no nos rinda. Hoy día tenemos que preocuparnos de que le vamos a dejar a nuestros nietos, posiblemente, que ojalá pudieran conocer las cosas que nosotros alcanzamos a conocer en la alimentación, en el vestuario, en la industria, en el trabajo, volver a tener, no tener esas enfermedades mentales que están atacando a los trabajadores y que no lo podemos corregir mientras no tengamos un poder constituyente originario que se haga presente a través de una asamblea. Y ahora, claro, la ley 21.200, ¿qué es lo que viene? Desmoviliza a todos a quienes nos hayamos puesto en la calle alguna vez por todas, decir, bueno, nosotros queremos un cambio y lo queremos hacer nosotros. Ahora nos tocó a nosotros gobernar. En cierta forma se ha hecho, el sacar el 10% de la AFP, el sacar esto. Hay un diputado que le quebraron un vidrio en la casa y cambió el voto inmediatamente. O sea, eso es lo que produce cuando la gente se junta, cuando la gente es capaz de hacer sus declaraciones, de decirnos. Tenemos hoy día los trabajadores de la salud por primera vez han unido los 14 gremios de la salud, los hospitalarios con los de la atención primaria. Entonces hay cosas que están sucediendo. Hoy día hay huelga en Falabella, hay huelga en otros supermercados, en empresas, pero la televisión no te dice nada. Entonces nosotros como asamblea, nosotros como territorio tenemos la obligación de contar, de decir. Y hoy día a través de este foro y de otros programas está esa posibilidad de poder discutir con ellos y poder conversar. Y también nos damos cuenta que ahí que también se habla de los sindicatos, lo alicaídos que están, porque se ha hecho una política, incluso solamente el sector público tiene un porcentaje más alto de sindicalización, pero en el sector privado es imposible. Es imposible, y yo sé que es largo el tiempo, pero bueno, eso es más o menos desde acá lo que te podemos contar.
Muchas gracias, Manuel. Creo que es sumamente importante el tema que cada uno de ustedes ha expuesto. Lo importante de seguir movilizados, ¿cierto? Lo importante de unirse con nuestros territorios, de ser nosotros quienes demandemos y quienes demos también las soluciones. De alguna manera sabemos lo que queremos. Creo que todo el mundo sabe lo que quiere respecto a las pensiones, respecto a la educación, respecto a quizás también al tema de quizás de otros temas más relevantes también que pasan en el país. Y por eso es tan importante el unirse y hacer estas asambleas, cosas de que podamos expresar realmente lo que necesitamos y hacernos cargo de ese poder soberano que es tan importante y que tenemos que hacerlo. Tenemos que seguir movilizados. Eso es una gran lección que cada uno de ustedes nos ha mencionado el día de hoy. Ahora vamos a pasar a los comentarios, preguntas y saludos que pueden estar ahí en el chat, en las páginas que hemos transmitido. Así que vamos a dejar con Jocelyn para que pueda, por favor, dar esas preguntas a nuestros panelistas. Jocelyn. Muchas gracias, Isabel. En primer lugar, dar las gracias a los panelistas, han sido muy interesantes sus intervenciones, y también agradecer al público que nos está viendo en vivo y en directo, a pesar que está jugando Chile. Tenemos una buena cantidad de personas que nos están siguiendo, así que eso significa de que la gente tiene interés en saber cómo se organizan los territorios y cómo podemos unir las fuerzas para este tremendo desafío que tenemos por delante, que es la Asamblea Constituyente, ¿cierto? Agradecer los saludos de la gente, tenemos saludos desde Florencia, tenemos saludos desde Constitución, desde Santiago, La Serena, también tenemos comentarios acá, los compañeros nos dicen, excelente intervención, compañeros, muchos saludos para la Vale, que nos representa, aquí en la Florida nos dicen, la diversidad fortalece. Mira, el saber popular es clave para construir y generar cambios estructurales para Chile. Muy importante lo que nos dicen acá los compañeros. Nuestro mayor desafío, devolver la importancia a la gente, al ciudadano, ¿cierto? A los pobladores, a los pescadores, a los trabajadores. También nos dicen por acá que el tema del agua es todo un tema en la séptima región, y afecta a la agricultura, y también cuando uno viaja al sur cada vez ve más desertificado hacia allá, ¿cierto? De menos verde. Nos dicen salud a los panelistas, ¿cierto? Y todos somos el poder constituyente originario, ¿cierto? Vamos a comenzar con César. Ya tenemos acá algunas preguntas que nos ha hecho el público. Y te quiero hacer dos preguntas. Primero, ¿cómo ves tú el tema de los tratados de libre comercio, ya que la élite política ha asegurado restringir la soberanía o los ejercicios soberanos, los convencionales que nosotros le vamos a entregar cuando vayamos a votar por ello? Con los tratados hacen un cerrojo. Entonces, en definitiva, ¿a quiénes están resguardando y por qué? Y la segunda pregunta es, ¿cuál es el llamado a las organizaciones de base de aquí hacia el futuro y en este proceso? César, por favor. Gracias. Concuerdo totalmente. Antes de responder, ¿cierto? Con Manuel y con Valentina, sus palabras fueron increíbles, ¿cierto? Esto de los tratados de libre comercio, de los TLC, wow, son los poderes fácticos estar ahí. Y operan a través de los altos mandos militares, del Congreso, de los empresarios. Así que la tarea es ardua y es muy difícil. Solamente a través del poder constituyente originario, a través de una asamblea constituyente genuina y soberana. Es la única manera de poder eliminar esos tratados de libre comercio. Por como les digo, están los empresarios, están coludidos con el Congreso, así que es ahí donde están las normas jurídicas, hasta que no lo vamos a lograr sin una asamblea constituyente soberana, genuina, donde nosotros nos manifestemos, los ciudadanos, ¿cierto? Eso por un lado. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Y es que es parte de nuestra declaración de intenciones, ¿cierto? De la coordinadora de acá de La Serena.
Tenemos que seguir propiciando la discusión constituyente con todos los actores sociales, con todas las organizaciones, las asambleas territoriales, los colectivos, las organizaciones de estudiantes, los secundarios, los universitarios, las ollas comunes, el colegio de profesores, el colegio médico, las organizaciones de derechos humanos, las fuerzas sociales de la comuna. Nosotros como organización, y está dentro de nuestra declaración, no levantar candidatos para la convención constitucional. ¿Ah? Porque sabemos que es un fraude. No vamos a lograr. Nosotros queremos trabajar y contribuir a levantar un proceso constituyente que sea paralelo a este proceso constitucional de los partidos políticos. Nos vamos a mantener como una fuerza apartidista e independiente. Vamos a fortalecer nuestra coordinación entre las organizaciones sociales de la comuna. Entonces hacemos el llamado ahora, ¿cierto?, a que las organizaciones de la comuna de La Serena, ¿cierto?, se puedan unir a nosotros, ¿cierto?, a la Asamblea Constituyente, o nosotros a ellos, ¿cierto?, para poder hacer este poder constituyente originario. Desde aquí, desde la base, ir a conversar, ¿cierto? Entonces, fortalecer la coordinación. Adherir a la agenda de movilización de las organizaciones sociales y de bases territoriales. Entonces, donde exista una actividad, ahí hay que ir. Vamos a desarrollar una fuerte campaña de difusión del proceso, ¿cierto?, para sumar más organizaciones y difundir esto. No va a ser fácil porque vamos a través de las mentiras de la Convención Constitucional, ahí. Esta es la Asamblea Constituyente y esta es la Convención Constitucional. Entonces, saquemos nuestras propias conclusiones. Y tenemos que exigir la libertad de los presos políticos, ¿cierto? Y los presos mapuches. Es muy importante que la justicia se haga presente. Sí. Y por supuesto, hacer el llamado a la unión de las personas, las organizaciones. Si, por ejemplo, yo no pertenezco a ninguna organización, pero voy a las marchas, bien, porque ya me estoy movilizando. No pertenezco a una organización, pero cuando estoy en el computador, chateo, hago mi Facebook y hago unos links, unas cositas. Si no estoy en una organización, voy a tener que tratar de meterme a una de ellas para poder con mi fuerza poder hacer algo. Entonces ese es el llamado a la unión de las personas, a que nos podamos hacer la mancomunión, nuevamente, la mancomunión de nuestros esfuerzos, y lograr juntos, ¿cierto?, esto, la Asamblea Constituyente. Gracias, Mendo, para Valentina, ¿cierto?, y para Manuel, porque estamos lejos, y sin embargo, convergemos la idea en el Chile que queremos, en un Chile digno, en un Chile bonito. Gracias nuevamente. Y un saludo para todos los auditores. Gracias a ti, César. Efectivamente, la unión hace la fuerza y eso es lo que tenemos que buscar. Así como dice César, hoy en día tenemos compañeros desde La Serena, ¿cierto?, a Talca, ¿cierto?, el Maule, y esperamos en el próximo foro que está destinado, ¿cierto?, a las organizaciones sociales, podamos encontrar compañeros desde Arica a Punta Arenas que quieran venir a contarnos su experiencia y para que nos cuenten un poquito y nos ayuden a los que no están organizados a organizarse como ellos. Siguen llegando saludos, hay saludos de Estocolmo, saludos de La Serena, tenemos saludos de Concepción, también nos están viendo desde Concepción, y quiero hacerle dos preguntas a nuestra compañera Valentina. Primero, ¿cuál es la importancia de que las asambleas territoriales fomenten o aporten a la autoformación de la base social? ¿Ya? Y la otra pregunta que te quiero hacer es ¿de qué manera los movimientos sociales existentes en sus territorios, en sus comunas, vinculan entre los intereses locales, ¿cierto?, de la zona y las demandas democratizadoras planteadas a nivel nacional?
Cuéntanos, Valentina. Sí, bueno, en primer lugar, la importancia de la autoformación de la base social. Eso es primordial para uno entender por qué exige lo que exige y por qué las cosas también son de la forma en que son. ¿Por qué el gobierno y los partidos políticos hicieron el acuerdo por la paz y promovieron el plebiscito del 25 de octubre? ¿Por qué, si se estaba tan en contra de todo eso, se llevó a un proceso institucional? También hay que saber por qué queremos cambiar la actual constitución. No es porque no nos guste simplemente y ya, sino que porque nos restringe como personas, como ciudadanos y ciudadanas, nos restringen nuestros derechos. Entonces es muy importante la autoformación de las personas, porque desde hace mucho tiempo que nuestros derechos y deberes cívicos no han sido integrados a la conciencia colectiva. Se nos ha dicho que con votar cada 4 años estamos cumpliendo con nuestro deber y ya, pero hay mucho más aparte de eso. Entonces tenemos que autoformarnos, tenemos que conocer de distintos temas para poder conversar y dar nuestra opinión de forma firme y con argumentos. En ese sentido, desde mi asamblea, como lo pongo como ejemplo, estamos viendo qué es lo que queremos para la actual Constitución y cómo lo queremos. Entonces nos formamos en demandas de pueblos originarios, en asambleas constituyentes que se han hecho en otros países, en feminismo, nos hemos organizado en temas de educación. Entonces es importante que la gente también sepa qué es lo que quiere y cómo lo puede conseguir, porque uno tampoco puede estar solicitando porque sí las cosas sin hacerse cargo también de sus demandas. Eso es súper importante, que la gente sepa que uno tiene que hacerse cargo de las cosas que demanda. Uno tiene que saber por qué las demanda y por qué la forma en la que son actualmente, la forma en que son entregadas a la gente no es la más óptima para la población. Eso por un lado. Y respecto a los movimientos sociales que se vinculan con las demandas a nivel territorial, bueno, es muy importante saber que los movimientos sociales dentro de los territorios son los que saben y conocen de dichas demandas, son quienes las impulsaron desde un principio. La organización territorial lleva a que todos los espacios organizados puedan generar sus propias herramientas para poder conocer las demandas de las distintas personas, darlas a conocer. Es importante que la gente entienda que por medio de la organización territorial se va fomentando también distintas áreas dentro de las personas. Uno puede aprender un poco más de salud, uno puede aprender un poco más de educación, y también en la medida, se vincula mucho con la autoformación, en la medida en que uno va conociendo aquello, se va autoformando, se va generando una opinión, es que puede generar y construir demandas que aseguren una dignidad en la persona y en el ciudadano. En ese sentido es muy importante también que los territorios reflejen la realidad de las personas que ahí viven, que los organismos que están ahí organizados puedan envolver lo que es la identidad de su gente, que no se desvinculen de sus espacios. Saber que acá en la Florida, por ejemplo, tenemos muchos problemas con lo que es el área inmobiliaria, tenemos problemas con lo que es nuestro bosque el Panul, tenemos problemas con lo que es la administración de los fondos de la municipalidad.
Entonces, sabiendo y conociendo cuáles son nuestros problemas, también podemos conocer los problemas de comunas vecinas y de sectores vecinos. Es muy importante entender que todo se vincula finalmente. Muchas gracias. Gracias a ti, Valentina. Tienes mucha razón. La autoformación es importante. Desde los años 80 el gobierno ha querido tener una población inculta, una población que no se meta en política, que no se eduque mucho, han creado mano de obra, ¿cierto? Eso es lo que han fomentado, sobre todo con el tema de tanto liceo técnico, tanto liceo comercial, industrial, para así evitar que la gente tenga mayores conocimientos. Así que si la institucionalidad no nos educa, nos autoformamos y nos autoeducamos, eso es importante. Siguen llegando saludos, tenemos saludos desde el Movimiento Asamblea Constituyente de Dalcahue, y acá los estamos siguiendo desde Chiloé, ¿ya? ¿Qué más veo por aquí? Tengo un par de preguntas para nuestro amigo Manuel. La primera de ellas es que queremos saber, dice, ¿cómo transcurrió la vida en las comunidades y territorios en los que usted actúa durante este año desde la revuelta social de octubre del 2019? Y la segunda pregunta es, por aquí, dice, ¿existe entre las comunidades en que usted actúa una conciencia mayoritaria sobre los derechos que están en juego cuando proponemos fortalecer el poder constituyente originario con el fin de convocar una asamblea constituyente? Manuel, por favor. Bueno, mira, agradecer los saludos de quienes nos están viendo. Allá en Chiloé también hay trabajadores de la atención primaria que también nos la deben estar pasando muy bien a través de todo esto, y bueno, el cariño para todos ellos, de todo el país, de La Serena, de Santiago, La Florida, en todos lados. Bueno, en el territorio acá también cambiaron las cosas desde el 2019, después de la revuelta, pues nosotros acá no la hemos sacado barata. Nosotros estamos sentados en lo que es el patriarcado, el inquilinaje, y lo más recóndito de que usted pueda encontrar recalcitrante de una derecha que gobierna este país en este momento. Acá tenemos en el sector del Maule Sur al diputado Ignacio Urrutia, o sea, ya de ahí partimos mal. Pero no solamente eso, sino que también hay grupos de poder acá que ejercieron violencia durante la revuelta paramilitar de ellos, salieron a golpear muchas veces a manifestantes, sobre todo mujeres, y bueno, los mismos pobladores los descubrieron, los funaron, y eran personas de acá, de algunos vinculados a algunos emprendimientos económicos de la zona, pero que son del resabio antiguo que queda, tenemos acá bastante. Entonces hay una formación que dice que todo el resto que protesta o el resto que reclama cuando un territorio se organiza es porque quieren destruir el país, que quieren todo gratis, pero no se dan cuenta que este país se está destruyendo con este modelo neoeconómico que tenemos nosotros, este modelo neoliberal, donde aquí en Linares el patriotismo es tan fuerte, pero no tenemos patria. Es tan simple como eso, no tenemos patria, todo pertenece al extranjero, estamos pagando arriendo en nuestro propio país, las carreteras ya no son nuestras, claro, pero las siguen arrendando. El agua hoy día vemos que está en manos de unos pocos. Hoy día la empresa que nos provee de energía ha sido comprada por un conglomerado chino, nos enteramos hoy día. Entonces ya no somos propietarios de nosotros de lo mismo que nos surte. Muy por el contrario, hay agricultores pequeños que no tienen agua para regar, pero los más grandes sí riegan del mismo canal. Esas cosas han seguido sucediendo, y los camioneros acá hicieron paralizaciones, y en conjunto con carabineros, ustedes vieron la cantidad de asajos y cosas que tenían, hasta con nightclub preparados, sin mascarilla, y sin embargo la persona que anda, al agricultor, a la persona que anda en la calle sin mascarilla, de repente hasta le quieren pasar una. Entonces nos tuvieron confinados en nuestras casas sin poder salir a comprar pan siquiera, porque las Fuerzas Armadas están en la calle, están desatadas, porque estamos viviendo una dictadura cívico-militar. Cuando un gobierno no es capaz de gobernar democráticamente y tiene que tener a las Fuerzas Armadas, me estoy hablando de los militares en la calle, es porque no es un gobierno democrático. Y ello está instaurado, y por un decreto ya lo tenemos hasta diciembre y va a continuar. Por lo tanto, va a llegar al final del mandato de este presidente que tiene la aprobación más mala que existió desde que se mide, me imagino.
y que no entiende, porque él, cada frase que se saca es como para vomita benzina, si eso es, pues, y los ministros es lo mismo, o sea, cada ministro que habla vomita benzina para el pueblo, y nosotros que andamos con los fósforos en la mano, imagínate cómo está el ambiente. Entonces también acá es complicado, porque todo aquel que se levante contra el sistema pasa a ser enjuiciado, pues, y la pasamos mal a veces. Por eso te hago la analogía siempre de que hay que tener cuidado cuando uno camina, porque de repente no sabe cuándo le va a caer un piano encima, porque no es una caricatura, pero es una verdad tremenda. Eso ha pasado con la organización de los territorios. Y en cuanto a la otra pregunta, también, claro, ¿cómo los vinculamos acá? ¿Cómo hemos ido poder seguir creando este poder popular, esta vinculación que contábamos delante también, y cómo poder llegar a tener una real dimensión de lo que sucede? Porque nosotros vamos detrás de un poder, que es el poder constituyente originario. O sea, si ustedes llegan a dimensionar lo que significa para quienes gobiernan eso, es como dejarlo cesante. Eso es dejarlo cesante, terminar con ello. Y nosotros decir, bueno, ¿saben qué? Yo ahora yo voy a hacerme cargo del asunto. Y entre todos vamos a ver cómo arreglamos este entuerto que ustedes no han podido arreglar, porque nosotros ustedes son nuestros empleados. Los diputados y senadores son nuestros empleados, el presidente es nuestro empleado, nosotros lo elegimos, o sea, el voto que tenemos es porque decimos ya usted. Pero todo eso, ellos son empleados nuestros, y el problema es que no están legislando para nosotros, no están trabajando para nosotros. Por lo tanto, es necesaria una asamblea constituyente que refunde nuevamente este poder originario, y que el pueblo ponga sus reglas claras de qué es lo que necesita para poder retomar este buen vivir, retomar una dignidad que perdimos. Hoy día el trabajo es indigno. No es posible que en Santiago, en la Florida, para llegar a trabajar tengas que viajar más de 1 hora en locomoción para llegar a tu trabajo. Yo viajo a 30 kilómetros de aquí y me demoro 20 minutos en locomoción colectiva. Imagínate lo que significa eso. No es nada en comparación a los demás. Los compañeros en Coquimbo también. Coquimbo, La Serena ya casi están en una sola metrópoli gigantesca. O sea, nos estamos transformando en megaciudades. Pero ¿qué ganamos nosotros los ciudadanos? Simplemente los más precarios, porque aquí los más precarios son los que estamos pagando todo. Aquí las personas que tienen el sueldo mínimo son las que tienen que pagar AFP. El señor Luxig no paga AFP, porque si tú tienes que ganar el sueldo mínimo 320.000 pesos, por lo tanto 32.000 y tantos es lo que te descuentan obligatoriamente. Y el señor Luxig, si gana 1.000 millones, que bien ganados los tiene, porque se sacrifica mucho, con nuestro dinero, tendría que poner 100 millones para la AFP, pero él no. ¿Le va a entregar a la AFP con la promesa que a los 90 años le entreguen esa cantidad de plata? No. Entonces esas diferencias son indignas, y eso es más o menos lo que nos ocurre. Así es, pues, estimado Manuel, diferencias que indignan a toda la población. Ha sido muy interesante la conversación que hemos tenido hoy día, y después de haber escuchado a nuestros queridos amigos que están presentes hoy, no nos queda duda de que la vida social, cultural y política de los territorios no transcurre en la dimensión de la burbuja parlamentaria y partidista, que las luchas, los debates, las decisiones que adoptan los movimientos sociales en las bases territoriales tienen un rumbo distinto, que se orienta hacia la construcción del poder constituyente originario, que sea capaz de unir a la inmensa mayoría de ciudadanas y ciudadanos que demandan una verdadera asamblea constituyente, que sea fiel expresión de la soberanía nacional y popular. Los dejo con Isabel, por mi parte me despido. Gracias. Muchas gracias, Jocelyn. Antes de despedirnos, quiero dar un minutito a cada uno que dé su sentir, ¿cierto? En un minuto, una despedida cada uno, para ir cerrando este foro. Vamos a partir con César. César, adelante. Gracias. La violencia no son las movilizaciones o que se cayó el semáforo, sino que es la consecuencia de la violencia del Estado. Así que una mención para los estudiantes, los que saltaron el torniquete: no a los monocultivos, sí al cultivo, ¿cierto?, de los altos valores, la justicia, la solidaridad, la verdad, el altruismo, ¿cierto? Es una gran tarea la que tenemos de toda la Asamblea Constituyente, así que vámonos, es ardua. Gracias por romper el cerco comunicacional a ustedes, gracias, y hasta que la dignidad se haga constitución. Gracias. Gracias, César. Valentina.
Bueno, sí, muchas gracias, agradecer este espacio, a poder compartir con los compañeros acá, con ustedes, poder saber la opinión de las personas que comentaron, que estuvieron conectadas, a pesar del partido, tuvimos nuestra audiencia. Y nada, agradecer también a las organizaciones territoriales que hoy en día se mantienen a pesar de la pandemia, a pesar de la precarización que hay en el país, siguen ahí dándolo todo. Agradecer a mi asamblea porque gracias a eso es que hoy puedo compartir con ustedes acá. Agradecer a los vecinos y vecinas de las distintas comunas que hoy en día sí creen en su poder constituyente y sí creen en la organización territorial. Así que muchas gracias. Invito a la gente también de la Florida que quiera sumarse, que se sienta motivada, sienta que este fue un llamado para ellos, ellas y ellas, a sumarse a las distintas asambleas que hay. La Asamblea Territorial Tierra Florida está en redes sociales y se junta todos los miércoles, así que estamos esperando que la gente pueda participar. Muchas gracias. Gracias, Valentina. Manuel. Bueno, agradecer el espacio que se nos da para opinar de acá desde el Maule Sur, a César, a Valentina, porque realmente son compañeros muy comprometidos y eso es lo que se necesita hoy día, que se comprometan con la organización, más allá de lo que nos cueste muchas veces en la vida personal. También agradecer el espacio de quienes están hoy día conectados, porque sabemos que hay otros intereses que son potentes, pero que también esto acá se nos va la vida. Esto no va a ser posible, esta es una lucha que no va a estar en 40 años más. Por lo tanto, para algunos, para nosotros que ya somos los más antiguos, es la última gran batalla que nos queda. No la podemos perder. Entonces, invitar a todas las vecinas y vecinos a que se informen qué es lo que es la ley 21.200, cómo este golpe de Estado que nos dan a los ciudadanos con esta ley, que nos inhabilita muchas veces para dar opinión como corresponde, para poder hacer nuestro derecho ciudadano de participar en una nueva redacción de una carta fundamental desde los territorios, con la visión de los territorios, no con el centralismo necesario que hoy día impera, sino que desde los territorios salgan las necesidades de cómo podemos, este país tan largo y diverso, poder vincularlo de tal manera que los territorios sean los que salgan favorecidos, que cada chileno y chilena tenga la posibilidad de tener una dignidad que se haga presente, pero día a día en su vivir, que volvamos a retomar el buen vivir que estábamos acostumbrados mucho tiempo y que hemos perdido con estos modelos instalados nuevamente y que hay que corregir y cambiar. Entonces no podemos tener ese miedo a participar, a organizarse, todos los que puedan organizarse por cuadras si es necesario, por sectores, por poblaciones, pero ya la organización partió y no la van a parar. Así que agradecerle el espacio, invitarlo a que visiten la página en defensa de la Coordinadora en Defensa del Maule Sur, que nos escuchen los días sábados a las 2:30 en los programas que tenemos y vean también Alcaldía Territorial, que es una forma de quitarle el poder también a los políticos desde el territorio, que es una muy buena idea también para que los barrios vayan tomando su espacio en lo que corresponde en el poder desde los municipios, para empezar también ya a recuperar ese poder que nos han quitado de poder decidir e influir en nuestra vida diaria. Así que agradecerles y más que nada a César, a Valentina, e instarlo a que sigan por el camino que están, son jóvenes, tienen mucho que hacer, tienen mucho empuje y a los viejos nos tienen que ayudar, pues si ya tenemos que entre todos tirar este carro, a Jocelyn también que ha estado moderando y a ti Isabel, agradecerte por el trabajo que haces, te conocemos más cerca de acá, de lo que haces en el Maule y feliz de poder participar y pucha, ojalá esto siga continuando porque es muy necesario para vincular a todo un país. Gracias, Manuel. Bueno, los agradecemos a todos, a ustedes, especialmente los expositores, por tan buen tema. Realmente la idea es que esto siga. Agradecemos también a Jocelyn por haber estado ahí en los comentarios, en las preguntas, viendo en las páginas también que estamos difundiendo, que por favor, ojalá lo compartan y lo difundan constantemente para que más gente se vaya conociendo también estos foros. Y la idea también es a seguir organizándose, movilizados, tenemos que autoeducarnos, tenemos que ser parte de este proceso, somos los protagonistas, no somos los secundarios, no somos aquellos que estamos como espectadores, somos los protagonistas de este proceso. Nosotros somos capaces de movilizarnos, organizarnos, ser capaces también de dar soluciones a muchas temáticas. Y ustedes lo dijeron perfectamente. Nosotros tenemos el poder constituyente.
Nosotros somos capaces de hacer muchas cosas, pero tenemos que creernos el cuento también y unirnos con otros. Así que los invitamos también para el próximo viernes a un foro también con diálogo constituyente y también después nuevamente otro foro de construyendo poder constituyente desde los territorios. Así que muchas gracias a todos, a Jaime también que está en el control, que es muy importante, sin esto tampoco se pudiese hacer, y agradecerle por todas aquellas que nos estuvieron mirando pese al partido. Yo sé que para uno es importante, pero creo que este tema es mucho más relevante. Así que bueno, muchas felicidades a ustedes por sus exposiciones y nos vemos nuevamente. Así que hasta luego. Adiós, gracias. Abrazo. Muy bien. Igualmente. Chao. Chao. No, gracias. Vamos por la Asamblea Constituyente. Sí, hoy día juega Chile, pero Chile juega todos los días desde octubre del año pasado. Así es. Así es.